Hace unos meses, Donald Trump soltó una de esas frases suyas, ¿no? La recuerdo perfectamente. He terminado con 6 guerras en 6 meses. Así, tal cual. Sí, una afirmación, bueno, muy contundente. Exacto. Y hoy vamos a meternos de lleno en esa faceta de pacificador que está promoviendo. Nos vamos a centrar sobre todo en el epicentro de todo esto. Que es su ofensiva diplomática intensísima para acabar con la guerra en Ucrania. Justo, una ofensiva para muchos muy controvertida. Es un tema fascinante, la verdad. Y para desgranarlo, tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes muy completo. Sí, Varios artículos de prensa internacional que han seguido el día a día y un informe estratégico muy detallado que nos da acceso a las tácticas, las presiones y, bueno, lo más importante. los borradores de los acuerdos. Exacto. Los borradores de los acuerdos de paz. Pues la misión de hoy es precisamente esa, usar estas fuentes para entender qué hay de verdad en esa imagen que proyecta Trump. Y cómo ha ido cambiando su plan para Ucrania. Eso, cómo ha mutado. Y sobre todo, dónde están las líneas rojas, los puntos de fricción entre Estados Unidos, Rusia, Ucrania y una Europa que, como veremos, no está nada cómoda con todo esto. Para nada. Venga, vamos a meternos en materia. Vamos allá. Empecemos por el principio, por esa narrativa del presidente de la paz. A ver. La Casa Blanca llegó a enviar a la prensa una lista de conflictos que, según ellos, ha resuelto. Y ojo, que en la lista que mandaron a Axios no eran 6, eran 7. 7, sí. Que ya no eran 6. La leo porque es impresionante. Armenia y Azerbaiyán, RD del Congo y Ruanda, Israel e Irán, India y Pakistán, Camboya y Tailandia, Egipto y Etiopía, y Serbia y Kosovo. A primera vista, la lista es impactante. Parece un logro diplomático sin precedentes, la verdad. Totalmente. Pero aquí es donde las fuentes nos invitan a poner la lupa, y cuando lo haces, bueno, la narrativa empieza a mostrar grietas importantes. ¿Por dónde empezamos? Pues para empezar, hay un problema con las fechas. Dos de sus supuestos logros, las mediaciones en Serbia-Kosovo y la de Egipto-Etiopía, en realidad se remontan a su primer mandato. O sea, entre 2017 y 2021. Exacto. Con lo cual, para la métrica esa de 6 meses, Ya empezamos mal. Pero espera un momento. En esa lista mencionan Egipto y Etiopía. Que yo recuerde, ahí no hubo una guerra, como tal. ¿O me estoy perdiendo algo? no, te acuerdas perfectamente. No fue una guerra. ¿A qué se refieren entonces? Fue una tensión diplomática muy fuerte por la construcción de una presa en el Nilo. Ah, vale. Trump intentó mediar, sí, pero lo más curioso, y esto lo recogen las crónicas que citan nuestros documentos, es que la negociación fracasó. Addis Abeba se acabó retirando de las conversaciones. Vale. Con lo que presentar eso como una paz lograda es, como mínimo, una exageración. Vale, entiendo. Se apunta el tanto, aunque no llegara a buen puerto. ¿Y qué pasa con los otros conflictos de la lista? Pues encontramos patrones similares. Lo que se presenta como una paz sólida es, en muchos casos, una tregua extremadamente frágil. Por ejemplo. En el conflicto fronterizo entre Camboya y Tailandia, el alto el fuego mediado por EU duró apenas unos días. ¿Unos días? Sí, antes de que volvieran las escaramuzas. Y en el caso de la RD del Congo y Ruanda, las fuentes señalan que, a día de hoy, ambas partes se siguen acusando mutuamente de no respetar el pacto. Es más una pausa que una paz. El caso que más me llamó la atención al leer las fuentes es el de India y Pakistán. Porque ahí no es que la paz sea frágil, No. es que una de las partes directamente lo niega todo. Es que ese es el ejemplo más flagrante. Trump se atribuyó en su red social el mérito de haber detenido un conflicto inminente entre las dos potencias nucleares. Y la respuesta de la India fue: Demoledora y tajante. El ministro de Exteriores indio, y esto está citado en uno de los artículos, dijo: no hubo mediación de Estados Unidos. Así de claro. Lo negaron categóricamente. con todo esto sobre la mesa, la pregunta es obligada. ¿Por qué este esfuerzo tan grande en construir esta imagen, incluso con datos tan cuestionables? Pues porque, como apuntan varias fuentes, esta narrativa es el telón de fondo para su gran objetivo diplomático: Ucrania. Claro. Se trata de crear un perfil de pacificador en jefe, como lo llamó un congresista republicano, un líder resolutivo. Y claro, detrás de todo esto subyace una ambición personal muy potente: El premio Nobel. ganar el Premio Nobel de la Paz. Se menciona repetidamente. Se habla incluso de una llamada al ex primer ministro noruego, Jens Stoltenberg, para tantear el terreno.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esa ambición nos lleva directamente a la pieza central, el plan de paz para Ucrania. Todo empezó con una propuesta inicial Que causó un auténtico terremoto en Kiev y en Bruselas. sí, Un terremoto es una buena forma de describirlo, sí. El borrador inicial era un documento de 28 puntos. Y la clave, lo que hizo saltar todas las alarmas, ¿qué fue? es que fue elaborado casi en su totalidad en conversaciones bilaterales entre la Casa Blanca y el Kremlin. Un momento. Un plan de paz para Ucrania negociado a espaldas de Ucrania. Suena increíble. Esa fue exactamente la reacción en muchas capitales. La percepción fue que se estaba decidiendo el futuro de un país sin contar con él. Claro. Y el contenido del plan no hizo más que confirmar esos temores. Era tan favorable a Moscú que varios senadores estadounidenses de ambos partidos lo calificaron en privado como la lista de deseos de Rusia. Desgrana un poco esa lista de deseos. ¿Qué pedía exactamente? Pues iba directo a los puntos más sensibles. Primero, cesiones territoriales innegociables. Exigía el reconocimiento de Crimea y toda la región del Donbass como territorio ruso. O sea, validar la anexión por la fuerza, un punto de partida durísimo. ¿Y en el plano militar? Restricciones muy severas. La exclusión categórica y permanente de Ucrania de la OTAN, lo cual era previsible. Sí, eso se esperaba. Pero también una reducción drástica de su ejército. Se llegó a filtrar una cifra límite, no más de 600.000 efectivos. Una neutralización forzosa, vamos. Perdona que te interrumpa, pero lo que más me impactó de ese borrador es que no se quedaba en lo militar. Iba mucho más allá. Efectivamente. Y eso es lo que lo hacía tan inaceptable para Kiev. Incluía condiciones político-culturales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, obligaba a Ucrania a otorgar el estatus de idioma estatal oficial al ruso Uf, y a reconocer formalmente a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana Canónica, la que responde al Patriarcado de Moscú. la que está ahora mismo perseguida en Ucrania por colaboracionismo. Esa misma. Era una injerencia en la soberanía y la identidad nacional en toda regla. Y a cambio de todo esto, Rusia obtenía el levantamiento de sanciones y la posibilidad de volver al G8. Claro, la reacción debió de ser brutal. Imagino que ese plan no podía sobrevivir. ¿Qué pasó después? Pues que la presión, tanto de Ucrania como de los aliados europeos e incluso dentro de Estados Unidos, obligó a Washington a cambiar de rumbo. Y a sentarse con Kiev. Eso es. Tras unas conversaciones muy intensas en Ginebra, el documento se transformó. El plan de 28 puntos se convirtió en un borrador de 19. Y el cambio no fue solo de número, claro. No, el cambio fue sustancial. Y aquí es donde vemos la habilidad de la diplomacia ucraniana. Consiguieron que las cláusulas más dolorosas, sobre todo la de los territorios y el tamaño del ejército, ¿Las quitaron? fueran suavizadas en su redacción o, y esto es lo crucial, colocadas entre corchetes. ¿Qué significa exactamente colocadas entre corchetes? ¿Suena a jerga diplomática? Lo es, pero es clave. Significa que esos puntos se sacan del acuerdo marco general y se posponen para ser decididos en una futura reunión personal, cara a cara, entre Trump y Zelensky. Ah, entiendo la jugada. Fue una táctica brillante de Kiev, para ganar tiempo. Aceptaban un marco general para no enfadar a Washington, pero evitaban firmar lo que ellos consideraban una capitulación formal. ¿Trasladaban la decisión más agónica al futuro? Y al más alto nivel posible. Mientras tanto, Europa, ¿qué hacía? ¿Se quedaron mirando cómo EU y Rusia diseñaban el futuro de su continente? Ni mucho menos. Se sintieron completamente marginados y muy alarmados por el borrador inicial. Lógico. Así que Francia, Alemania y el Reino Unido reaccionaron presentando su propia contrapropuesta de 18 puntos. Y su enfoque era radicalmente distinto. ¿Cuáles eran sus ejes? Pues, primero, reafirmar la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Segundo, ofrecerle garantías de seguridad sólidas. Se hablaba de algo similar al artículo 5 de la OTAN. Y sobre todo, establecer una línea roja muy clara. ¿Cuál era esa línea roja europea? Los activos rusos congelados. La postura europea es firme. Ese dinero debe permanecer congelado hasta que Rusia pague compensaciones. Un punto que, como veremos, choca frontalmente con la visión de Trump. Vale, entiendo la estrategia de cada uno, pero me sigue faltando una pieza. Todo esto está pasando a una velocidad de vértigo. ¿Qué clase de presión está metiendo Washington para que Ucrania se mueva tan rápido? La administración Trump está utilizando dos mecanismos de coerción muy potentes. El primero es puramente retórico, pero efectivo. ¿El de la urgencia? El argumento de la urgencia, exacto. El mensaje constante de Trump es que esta guerra podría durar años y que Ucrania tiene una desventaja demográfica insalvable porque Rusia tiene mucha más gente.
Es una forma de presentar un acuerdo rápido como la única salida lógica. Eso es, incluso si es desfavorable para Kiev. Es una narrativa potente, la del realismo brutal, pero me da la sensación de que hay algo más que palabras. Mucho más. Y aquí es donde entramos en la palanca de presión más poderosa que tiene Washington. Las fuentes del informe estratégico son muy explícitas. ¿Cuál es? La advertencia de que si Ucrania no coopera en la negociación, Estados Unidos podría cortar no solo el suministro de armas, sino, y esto es lo crítico, la ayuda de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. El ISR. El ISR, exacto. Y para quien no esté familiarizado, perder esa ayuda de inteligencia sería... Sería una amenaza existencial para el ejército ucraniano. Las armas son vitales, obviamente, pero la inteligencia en tiempo real de Estados Unidos es lo que les permite operar con ventaja Les permite anticipar movimientos, optimizar defensas. y realizar ataques de precisión. Perder el ISR de un día para otro podría precipitar un colapso en el frente. Es que puesto así es una encerrona. O aceptas unas condiciones humillantes o te arriesgas a que tu principal aliado te deje ciego en el campo de batalla. Vaya dilema para Zelensky. Totalmente. Una de las fuentes lo resume de forma muy gráfica. Dice que Zelensky se enfrenta a una elección entre la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave. Y ante ese dilema, ¿cómo está jugando sus cartas cada uno? Pues Rusia está jugando con el tiempo. Su postura es deliberadamente ambivalente. ¿En qué sentido? Por un lado, Putin ha declarado que las propuestas de Washington pueden servir como base, pero al mismo tiempo sus portavoces dicen que un pacto inminente es prematuro. Claro, no tienen prisa. Saben que la presión de EU sobre Kiev es su mejor baja. Cuanto más esperen, más concesiones podría arrancar Washington a Ucrania en su nombre. Tienen a Estados Unidos haciendo el trabajo sucio por ellos, básicamente. ¿Y Ucrania? La postura ucraniana es pura supervivencia diplomática. Aceptan el marco de 19 puntos, el de los corchetes, porque eso neutraliza la amenaza inmediata de Washington. Es un sí, pero... Exacto. Aceptan el proceso para no quedarse solos, pero al mismo tiempo, Zelensky insiste en que necesita esa reunión personal con Trump para tratar las cosas sensibles. Se reservan la lucha por los puntos cruciales para el final, cara a cara. Justo. Hemos mencionado de pasada la línea roja de Europa. Los activos rusos congelados. Parece que este es un punto de fractura fundamental. Es posiblemente el mayor escollo de toda la negociación. Y el punto donde la división entre Estados Unidos y Europa es más profunda y visceral. Un abismo, dices. Es un abismo conceptual, sí. Estamos hablando de unos 300.000 millones de dólares en activos del Banco Central ruso, la inmensa mayoría congelados en Europa. ¿Y cuál es la propuesta concreta del equipo de Trump para ese dinero? Pues el enviado especial de Trump, el empresario Steve Witkoff, ha puesto sobre la mesa una idea que ha dejado atónitos a los europeos. A ver. La propuesta es usar una parte de esos 300.000 millones para financiar un fondo de reconstrucción para Ucrania, que estaría liderado por empresas estadounidenses. Bueno, hasta ahí podría tener cierta lógica. Espera, que viene la parte clave. A cambio de gestionar esa reconstrucción, la propuesta de Witkoff reclama para Estados Unidos el 50% de los beneficios que generen esos proyectos. 50%, pero eso suena más a un plan de negocio que a un plan de reconstrucción. Tal cual. ¿Cómo ha sentado eso en Bruselas? Te puedes imaginar. La reacción ha sido de indignación total. Una de las fuentes cita textualmente a un alto funcionario de la UE diciendo, tras escuchar la propuesta, que Witkoff necesita ver a un psiquiatra. Vaya. Otro diplomático la calificó directamente de escandalosa. La percepción en Europa es que mientras ellos buscan compensar a la víctima, la propuesta de Trump busca sacar un beneficio económico directo para Estados Unidos. Y esto choca de lleno con la estrategia europea de usar esos activos como palanca de presión, ¿no? Totalmente. Choca frontalmente. Como decíamos, la línea roja de Europa es que esos activos deben permanecer congelados para obligar a Rusia a pagar reparaciones. Es su principal herramienta de castigo. Es su principal herramienta de castigo económico a largo plazo. La idea de Trump de liberar parte de esos fondos como incentivo para que Moscú firme socavaría por completo esa estrategia. Y premiaría al agresor, según los europeos. Exacto. Es una fractura fundamental sobre cómo debe ser el castigo y quién se beneficia de la reconstrucción. Bien, hagamos una pequeña recapitulación. El panorama que dibujan las fuentes es complejo. Tenemos una campaña de imagen de Trump como pacificador basada en afirmaciones como mínimo muy dudosas. Sí. Un plan de paz para Ucrania que ha evolucionado desde una lista de deseos para Rusia a una versión donde lo más importante queda entre corchetes. Pendiente de una negociación final. Una presión enorme sobre Ucrania
con la amenaza de cortar la ayuda de inteligencia. Y de fondo, una fractura profundísima entre EU y Europa sobre qué hacer con el dinero ruso. Si conectamos todos estos puntos, las fuentes nos han permitido ver las tácticas, los borradores, las consecuencias geopolíticas. Pero, si damos un paso atrás, todo este proceso plantea una pregunta fundamental. ¿A qué te refieres? Me refiero a que si un acuerdo de paz, por muy necesario que parezca, se logra mediante la coerción a una de las partes y potencialmente acaba validando la anexión de territorios por la fuerza, ¿Qué tipo de paz es esa? ¿qué tipo de paz es esa realmente? Estamos simplemente deteniendo los combates a corto plazo, a costa de sentar un precedente muy peligroso para el siglo XXI, ¿Un precedente dónde? donde la fuerza bruta, y no el derecho internacional, es lo que finalmente define y legitima las fronteras. Es una pregunta incómoda, pero creo que es la que subyace en todo este debate. ¿Quieres estar siempre un paso adelante con las noticias? Suscríbete y comparte este video.